Bueno, comenzamos. Bueno, bueno, vamos, me dicen por las dudas si yo no se escucha bien el volumen también, ¿está todo bien? Sí, se escucha bien. Bueno, cualquier pregunta o cosa que quieran o duda que tengan, me interrumpen por el micrófono si hablan, levantan, o si no tienen micrófono, escriben ahí en el chat, lo tengo acá en la otra pantalla. Em, bueno, vamos a comenzar hoy. Eh, Y hoy, y supuestamente el miércoles, vamos a estar dando la unidad 6, que es la unidad que se refiere a los modelos o el modelo final que vamos a ver para calcular la tasa de rendimiento requerida, que va a ser lo que ustedes necesitan para descontar los flujos de fondo del proyecto, los ejercicios que vienen viendo con Víctor, ¿sí? Hasta ahora imagino que la tasa dan- se la vienen dando. Eh, pero la idea es que a partir de la semana que viene ya la empiecen a calcular ustedes en función de los datos que le da el ejercicio. Y de hecho en el parcial también la van a tener que calcular ustedes. Entonces, esta unidad trata un poco de ver, o por lo menos en el día de hoy vamos a ver un poco lo que es la relación entre riesgo y rendimiento. em, y ya lo que nos queda en la clase que viene, sí vamos a ver en sí el modelo para determinar la tasa de rendimiento. Em, Bueno, comenzamos un poquito con un poco de historia, cómo se medía el riesgo en finanzas, ¿sí? El riesgo fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo. Eh, a principios del año de los 1900, lo que se decía es que, eh, o lo que se miraba, era directamente el balance o los niveles de deuda. Es decir, em, lo que se miraba para saber si una empresa era más riesgosa que otra era mirar en su balance cuánta deuda tenía esa empresa, y las empresas que tenían mayor deuda se decían que eran más riesgosas. Si mayor deuda, mayor riesgo. Eh, Eso, digamos, en principio no era o no sería del todo correcto, porque digamos, tenemos que tratar de identificar a qué rubro pertenece la empresa, es decir, no todas las empresas se comportan iguales, algunas por ciertas características suelen tener más deudas que otras. Entonces, eh, más sobre el año 1920, 1930, aparece un, bueno, un par de autores, Midot, que publican un libro bastante conocido en lo que se conoce como análisis, que lo que intenta hacer el análisis fundamental, bueno, es más o menos lo que ustedes han visto en análisis de estados contables. Lo que empiezan a hacer es a mirar ratios y la empresa en su conjunto, y no solo mirar el mayor deuda, mayor riesgo, sino que empiezan a tener en cuenta otro tipo de indicadores, muchos de los cuales ustedes o conocen de analizar estados contables. Además empiezan a mirar el contexto macro, es decir, dónde está cada empresa, cómo es la macroeconomía, el contexto económico en el que está. Entonces, haciendo todo ese análisis empiezan a analizar un poco más en profundidad eh, el riesgo de una empresa, ¿sí? Em, y en el año 1952 surge el famoso trabajo de una persona que se llamó Harry Markowitz, que
fue ganador del Premio Nobel de Economía, y desarrolló todo un modelo que se conoce como teoría de selección de cartera. Em, Nosotros vamos a ver la clase que viene de ese modelo, pero básicamente lo que dice es que bueno, uno tiene que ver cómo se comportan las empresas, no todas se comportan iguales, entonces dice, vos podés tratar de disminuir ese riesgo si invertís en diferentes compañías que tienen diferentes niveles de riesgo o se comportan de manera diferente. Por ejemplo, cuando a uno le va bien, al otro le va mal y viceversa. Entonces, de esa manera podría compensar de alguna manera el riesgo. Eh, Más tarde, en el año 64, surge otro modelo de un autor también que ganó el Nobel de Economía, que se llama William Sharp, y desarrolla, digamos, él toma toda la teoría de Markowitz y desarrolla todo un modelo que es el famoso KPM, el cual también vamos a ver la clase que viene. Es decir, estos van a ser los modelos, bueno, o este va a ser el modelo para determinar el tasa de rendimiento. Eh, Después se desarrollaron otra serie de modelos que nosotros no vamos a ver. Probablemente el más conocido es el modelo de valoración por arbitraje, que eh, el autor es Stephen Ross, que es, ojo, lo sintieron nombrar porque tiene un libro también de finanzas corporativas, ¿no? Tipo Brilley y Myers. Eh, pero en definitiva el modelo SAPT, digamos, el KPMS es una variante del APT. Nosotros vamos a llegar hasta acá. Eh, Markowitz y Sharp. Eso para la clase que viene. Pero bueno, para introducir un poquito a eso, lo que tenemos que empezar a ver es esto que le decía al comienzo de la clase, la relación que existe entre riesgo y rendimiento. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de la unidad, la 4 que vimos hace unas semanas, o hace un tiempito, eh, que teníamos fuentes generadoras de rendimiento de un activo, ¿no? Nosotros habíamos hablado de dos tipos de fuentes generadoras de retorno. ¿Se acuerdan de eso? Decíamos que una era ingresos por inversión, o yo puedo, o por qué invierto en una empresa, digamos, podría tener ingresos por la inversión, por ejemplo, ¿qué? ¿Se acuerdan? Los dividendos, profe, puede ser. Exacto, por ejemplo, algún tipo de renta que me pueda dar el activo que yo estoy invirtiendo. Y en el caso de una acción, por ejemplo, podría ser dividendos que me vaya pagando a través del tiempo. Y el segundo caso, ¿cuál era? Cambios por el precio en el valor de un activo. Es decir, ¿se acuerdan? Yo compro una acción a un determinado precio, supónganse que el precio sube, la vendo más cara y lo que obtengo ahí, se acuerdan que era una ganancia de. Entonces yo tengo esas dos formas eh, de, de obtener ingresos por un activo. Entonces, ¿cómo se calcula el retorno o el rendimiento de un activo? Que va a ser algo que vamos a necesitar o que vamos a ver a través de estas dos clases. Em, si yo quisiera calcular el rendimiento de un activo en moneda, digamos, en pesos, básicamente lo que tendría que hacer es restar y el rendimiento, vamos a llamar el rendimiento del activo A, RA, y ahí tiene pesos porque es calculado en pesos. Eh, Simplemente lo que tengo que sacar es la diferencia entre el precio del momento uno y el precio al que compré, ¿no? Es decir, si eh, compré a 100 y vendí a 110, en términos de plata, mi rendimiento monetario, digamos, es 10 pesos. El problema que tiene esto es que nadie trabaja así, ¿no? Porque yo no sabría si 10 pesos es mucho o es poco en relación a qué. Eh, entonces lo que conviene para poder comparar es trabajar en rendimientos en función de porcentajes. Entonces, ¿cómo calculo un rendimiento en porcentajes? Bueno, a esa diferencia la divido con el valor inicial, P sub 0,
y de esa manera obtengo el rendimiento, en este caso el activo A, como un porcentaje, ¿no? En este caso, el porcentaje sería, para este ejemplo acá, sería el 10%. ¿Sí? Sería 10 dividido 100, 10%. ¿Sí? Bueno, eso sí, no hay ningún tipo de ingreso extra por esa misma inversión, es decir, lo que veíamos acá en el punto 1. Sí, porque ¿están viendo bien ustedes ahí? Sí, soy yo. Hola, hola. Escucha, profe, pero la pantalla está en negro. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Quedó ahí. Ahora sí se Ahora ve. sí. Sí, pero esperen porque ahora se me tildó otro plano un poco. Pasó. Está todo. Ustedes me siguen escuchando, ¿no? Sí, sí, se escucha. Esperen un cachito porque tengo todo, o sea, como no puedo mover el mouse, no puedo mover nada. Algo pasó. Bueno, no sé qué pasó, no sé, se tildó todo, tuve que reiniciar, no sé. Y ahora entré como con el ID, pero no puedo entrar con la cuenta, no sé qué pasó, por el Zoom, no sé. Hoy se me actualizó y antes de la clase se me actualizó y para mí ahí se rompió todo, no sé qué pasó. No me abro de nuevo la presentación. Esperemos que aguante. Como que está todo lento. Sí. Cambia ahí, ¿no? ¿Se ve? Bueno, seguimos. ¿Se ve bien ahí, no? Alguno que me ponga.
Sí, se ve. Se ve, sí. Bien, bien. Voy a tocar mucho por las dudas, pero aguante. Em, bueno, entonces les decía, una forma de calcular el retorno es expresarlo en términos porcentuales y, eh, y entonces la formulita es esa, ¿no? Calcular el precio, diferencial de precio entre el compra y la venta dividido el valor inicial. Y en el caso de que haya, como mencionábamos acá, ingresos por inversión, como pueden ser los dividendos, tengo que tener en cuenta eso para calcular mi rendimiento. Es decir, le tengo que agregar el rendimiento, el dividendo ahí, para poder calcular el rendimiento correcto, ¿no? Porque es un ingreso mío de, de- de dinero. Eh, bueno, ya había un ejemplo, lo hacemos bien rapidito. Eh, Dice si un inversor compró 100 acciones a 10.000 y al cabo de un año las venden 12, y simplemente aplica la fórmula. Y dice, además pagaron 1.000 de dividendos, 1.000 ahí, y el valor de inicio fue 10.000, por lo cual el rendimiento es un 30%. El rendimiento obtenido es del 30%. ¿Sí? Acá son todos datos anuales, con lo cual el rendimiento ya está expresado anual. Generalmente los rendimientos se suelen expresar en forma, cuando uno los dice en forma anual, con lo cual si usted está trabajando con valores diarios, ya bueno, seguramente lo van con la evaluación de proyectos, lo que va a haber que hacer es llevarlo a anual, ¿sí? Anualizarlos. Em, bueno, ¿qué pasa? Cuando eh, uno analiza los retornos de las acciones, por ejemplo, puede trabajar con series de días, con series de meses o incluso de años, pero eh, lo que se suele hacer es tomar un periodo determinado de años y calcular un promedio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué un promedio? Porque yo tomo el rendimiento del año pasado y bueno, por el año pasado fue algún tipo de contexto en particular, entonces lo que se suele hacer es tomar un periodo bien largo y calcular el promedio de manera tal de que uno pueda captar años buenos, años malos, entonces en promedio puede determinar cuál hubiese sido o cuál fue, digamos, el retorno promedio pasado, ¿sí? El promedio, ustedes se acuerdan de estadísticas, es simbolizar R sub A con la linita ahí arriba, y básicamente era la sumatoria de todos los rendimientos individuales dividido el, la cantidad de datos, ¿sí? Por ejemplo, si, bueno, en promedio, yo creería que todos lo deben saber calcular, pero por ejemplo, si, en que abro Excel, eh, te comparto, son lentos, no sé qué le pasa hoy, mientras abre el Excel, no sé. Bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, el precio, un precio que es 110, un precio que es 100, el rendimiento entre estos dos va a ser el 10%. ¿Sí? Eh, si después tienen otro precio por acá que es 90, puede tener otro rendimiento. Pues tengo, no sé, 105, voy a tener otro rendimiento. Bueno, si yo calculo la suma de todo, en este caso hay tres datos, dividido 3, me va a dar el rendimiento promedio. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? El promedio. ¿Sí? ¿Va bien? Sí.
Y se me hace que el precio en un momento es 110, otro día es 100, otro día es 90, 205. Entonces lo que yo puedo hacer con esto es calcular el rendimiento de un periodo dividido del otro. El rendimiento porque el rendimiento en diferentes días es este, y el promedio de todo eso sería el rendimiento promedio de estos 5 periodos, ¿sí? Sería el 4%. Vuelvo a la presentación. Bueno, por otra parte, cuando uno toma el rendimiento promedio, finalmente está usando el promedio aritmético simple, que es este que veíamos acá, o sea, datos históricos, ¿no? Uno lo que puede llegar a hacer, bueno, obviamente es más difícil, es calcular lo que se conoce como rendimiento esperado. Ahí lo menciono porque todos estos modelos hablan de rendimiento esperado. Lo que pasa es que asumen, o una forma que se hace en la práctica es asumir que el pasado, o que el futuro va a ser similar al pasado, entonces se toma el rendimiento histórico como mejor predictor del futuro. De todas maneras, si uno quiere determinar el retorno esperado, lo que tiene que hacer, el retorno esperado simboliza con la letra E, RA, y lo que tiene que hacer es calcular el retorno, pero ponderado por una probabilidad de ocurrencia P sub. Y ya ahora vamos un ratito a hacer algo. Se preocupan tanto por la forma. Entonces, en función de eso, calculamos ciertos retornos. Eh, Vamos a hablar un poquito, introducir un poquito en el concepto de riesgo. Vamos a hacer el siguiente escenario, un escenario de perfecta certidumbre donde el inversor está completamente seguro que su retorno va a ser del 4%. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Sí? Su retorno esperado. Ya tengo uno solo, ¿no? Con lo cual la suma no hay ninguna sumatoria. Dice que el 4% va a ser completamente cierto. O sea, la probabilidad de que eso ocurra va a ser 1. ¿Sí? Recuerden, la probabilidad entre 0 y 1 es 100%. Con lo cual, sí, en términos esperados, sí, su retorno va a ser 4%, obviamente, sí, completa certidumbre. Entonces yo podría graficar eso con lo que se conoce como un histograma de frecuencia que habrán visto en estadística. Acá tengo el retorno y de este otro lado tengo la probabilidad. Entonces, en este caso, yo tengo una probabilidad de 1 y el retorno del 4%. Entonces, ahí dibujo una barrita. Esto es lo que se conoce como un histograma de frecuencia, ¿te acuerdas? Entonces, ese para mí va a ser un, un, eh, un caso de total certidumbre. Después vamos a ver más adelante que ese tipo de activos que yo conozco con total certeza, conocer el rendimiento es lo que se conoce como activo libre de riesgo. ¿Sí? Ahora, supongamos que nosotros ahora tenemos estos tres, optimista, moderado y pesimista, cada uno con su probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, hay un 20% de probabilidad de que el retorno sea 100, un 60% de 5 y un 20% de que el retorno sea negativo, menos 5. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento esperado en función de estos valores? ¿Sí? El rendimiento esperado, tengo que aplicar la formulita esta. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es 0,20 lo hago acá. 0,20 por 0,10, ¿sí? Más 0,60 por 0,5, menos, porque el otro es negativo, 0,20 por 0,05. ¿Entendido eso? ¿Cómo se calcula? Es decir, es este por este, más este por este, más este por este. Y estoy aplicando la formulita esta. Entonces, después
la sumatoria de cada uno ponderado por su probabilidad de ocurrencia me va a dar el retorno esperado de ese caso. Eso da, en este caso, igual 4%. Entonces, la pregunta acá es, digamos, yo tenía este caso que me da un rendimiento del 4%, y ahora tengo este otro caso que también me da un 4%. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es cuál de estas dos preferirían, en cuál de estas dos opciones de inversión invertirían ustedes. Y tengo esta primera acá y esta otra acá. ¿Alguno que me ponga en el chat o alguno que quiera contestar me dice en cuál, por ejemplo, de estas dos inversiones preferiría invertir? ¿Alguno? Chicos, ¿alguno? Anímense. En la En la primera, anterior, puede ser. Bueno, ahí menos como, riesgo. claro. Entonces, fíjense, en esta tenía 100 con total certeza, y en esta otra tengo 4%, pero también puedo llegar a ganar 10, pero puedo llegar a perder 5. Entonces eso también lo podría graficar acá en un histograma, esto como veíamos antes, con la probabilidad, era el 20%, 0,20, tenía bueno, vamos a poner el menos 5 por acá, 5%, tenía 5 por acá y 10 por acá. Entonces el menos 5 tenía una probabilidad del 5%, el del 5 tenía una probabilidad del 60, como el 60 esté por acá, este es 10. 5,60, este está por aquí. Y el otro, 20% también. Este está también por acá. Fíjense. Bueno, ahí está un poco escrito. Lo que me dijeron ustedes, básicamente esto. Lo que va a pasar es que un inversor va a elegir la inversión que le dé mayor certidumbre o que sea menos riesgosa, siempre y cuando esté todo lo demás igual. Entonces, en este caso, fíjense que desde el punto de vista gráfico, yo tengo una sola barrita, eso no se mueve para ningún lado. Eso me da una indicación de riesgo, como vamos a ver ahora. Y de este otro lado, si en términos esperados, esa inversión me da 4% también. Pero es más riesgosa. ¿Por qué? Porque tiene cierta variabilidad de los escenarios que puedan tocar. Y entonces ahí viene la definición de riesgo, ¿no? Acá tengo muchas cosas a ver, que no vamos a ver, pero no importa. ¿Cómo definimos el riesgo? Bueno, justamente, intuitivamente es esto. Definimos el riesgo como esa incertidumbre que existe cerca de un resultado asociado a una distribución de probabilidad. ¿Sí? Esta es una distribución de probabilidad. Tengo diferentes escenarios con cada uno con su probabilidad. Esta también, nada más que esta es una sola barrita, no hay riesgo. Esta sí hay riesgo, ¿se entiende? Entonces, dadas estas dos inversiones, el inversor va a elegir aquella que le dé mayor certidumbre, lo que es lo mismo que sea menos riesgosa. Em, entonces, así como veíamos recién esto, que había dos formas de obtener ingresos por inversión o por cambio de precios, lo mismo puede pasar que respecto al riesgo. Vamos a tener dos fuentes de riesgo. ¿Sí? Fluctuaciones respecto a esto. Los dividendos no son dividendos que cambiar, ¿sí? Pueden ser variables, o fluctuaciones ni hablar debido al precio. El precio todo el tiempo sube y baja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide el riesgo en finanzas? En finanzas también son medidas que han visto en otras materias, pero se aplican mucho en el área de finanzas. El riesgo se mide a través de una cosa que se llamaba la varianza. ¿Sí? Matemáticamente, no les voy a pedir la fórmula ni nada, pero la varianza se simbolizaba con la letra sigma cuadrado, si se acuerdan, hace mucho. Pero, ¿qué problema tenía la varianza? La varianza tiene un problema que da cualquier número, un número difícil de interpretar. Entonces, lo que se hacía era estandarizar esa varianza, se estandariza,
y se le sacaba básicamente la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan? La raíz cuadrada esta de la varianza. Bueno, esto se simplifica con esto, y entonces lo que obtengo es el concepto del desvío estándar. ¿Sí? El desvío estándar es esto de la raíz cuadrada de la varianza. Y en términos de formulitas es esto que está así acá en términos históricos, y con probabilidades tengo que agregarle la P, que es la probabilidad de ocurrencia. De todas maneras, son fórmulas que si a alguno le interesa puedo repasar, pero en Excel se pueden calcular fácil también con funciones. Entonces, lo que es importante acá es que el desvío estándar me va a dar una medida de riesgo. Ahora igual vamos a calcular algunos ahí para ver el riesgo de, de un activo. Esto es importante porque, digamos, todos los modelos que yo le decía para calcular la tasa de rendimiento, nosotros después llegamos a la fórmula final, pero todo eso atrás tiene toda una teoría que parte de todas estas cosas. Imagínense que toda esa gente gana un premio Nobel de Economía. Entonces, para calcularlo rápidamente en- en un ejemplito para que lo vean, eh, supóngase que tengo un activo con estos retornos los últimos 3 años. eh, ¿Cuál sería el retorno promedio? Bueno, el primero, pues 0, sería, bueno, el 0,10 más, bueno, menos sería ahí, menos porque el segundo año fue negativo, menos 0,06 más 0,05. Todo eso dividido 3, era el promedio, ¿no? Me da 3%. Ese sería el promedio. En el caso del riesgo, ¿cuál sería el riesgo de esta inversión? La tengo que medir a través del desvío estándar. Que por ahí la formulita es un poquito más complicada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar esto. Aplicar esta formulita, que como les decía en Excel se hace bastante fácil con esto. Pero ahí lo que tenía que hacer es calcular cada uno de los retornos, por ejemplo, 0,10 menos, fíjense acá está el promedio, elevado al cuadrado, así sería el 0,10 menos 0,03, todo esto elevado al cuadrado, si no me va a entrar ahí, es una sumatoria, ¿no? Pues el otro, que sería, vamos a ponerlo así, menos 0,06 menos 0,03 elevado al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy aplicando esta formulita. Y después a todo, bueno, me falta el último que es 0,05 menos 0,03 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y después a todo eso dividirlo por 3, y a todo eso, fíjense, tiene la raíz cuadrada. Todo eso aplicarle la raíz cuadrada, así que es un lío tremendo. Y hacen todos esos calculitos, eso va a dar 6, lo pongo acá, 6,68. Sí, por eso decía, en Excel se puede hacer bastante rápido, fácil. De hecho, si yo tengo el retorno 10% menos 6% y 10%, el retorno promedio de esto, como hemos calculado, 3%, y el desvío estándar de todo esto, eh, este es el promedio. ¿Cuánto puedo hacer? 10 menos 6 y 5. No, entonces tengo mal el dato acá. Debo haber anotado mal el dato, debe ser este el valor. Ese es el promedio y este es el riesgo medido a través del desvío estándar. Por eso debo tener mal anotado el valor, porque es esto el mismo. Hice directamente con la fórmula. Salvo que esté. Que a lo mejor está.
usando la fórmula. Diario. Ahí está. El 68 es el ley. Bueno, no quiero perder mucho tiempo, pero hay algo que se llamaba en estadística el desvío, bueno, lo que era la población y la muestra. Este que tiene la P acá está calculando el poblacional. La diferencia, acá se nota mucho porque son solo 3 valores. Si ustedes tienen 1000 valores no se va a notar, pero la diferencia está en que en el muestral y en el poblacional, bueno, lo que se hacía era dividir ahí por n menos 1. Por n menos 1 por una cuestión de cero muestral y demás. Pero bueno, olvídense de eso. La formulita es esa. Lo importante acá es esto. A mayor desvío estándar, mayor va a ser la variabilidad del activo, lo que veíamos recién, y por lo tanto, mayor va a ser todo bien. ¿Sí? Mayor riesgo, mayor desvío estándar. ¿Cómo mido el riesgo? Lo mido a través del desvío estándar, y a mayor desvío estándar, mayor va a ser el riesgo que tenga ese activo. ¿Sí? Al menos por ahora. Después, cuando veamos el modelo de KPM, se explica un poco la medida de riesgo, por parte se elimina y ya no se refleja el riesgo a través del desvío estándar, sino de otra cosa. Eh, entonces, en finanzas hay algo que se conoce como volatilidad de un activo, donde la volatilidad es justamente eso, es la fluctuación que tiene un activo a través del tiempo. Lo puedo mirar como un gráfico de rendimientos acá, ¿sí? Las líneas rojas, si no se mueve nada, significa que el activo no es volátil, es decir, básicamente un grafiquito como este que está acá, ¿sí? Un solo valor, queda ahí en el 4% a través del tiempo. Pero, en el caso de los rendimientos van fluctuando, negativo y demás. Entonces decimos que ese activo es volátil. Entonces vamos a ver en lo que queda de la clase de hoy cómo se comportan o qué actitudes pueden tener las personas frente al riesgo. Y acá hay 3 tipos de actitudes que pueden tener. Pueden ser, no sé, neutrales al riesgo, pueden ser propensas al riesgo, o pueden ser lo que se conoce como versos al riesgo. ¿Sí? Porque no es adverso, es averso, aversión al riesgo. Entonces vamos a ver un poquito estas tres y qué características tiene cada uno. ¿Sí? Las personas pueden ser nosotros, como personas podemos ser neutrales, propensos o aversos al riesgo. Y para eso vamos a plantear el siguiente juego. El juego, tirar una moneda, si sale cara, se paga 500, y si sale cruz, paga 0. Entonces la pregunta que yo le hago, y ahora sí, tienen que participar un poco ustedes, ponen en el chat, sí, ponen en el chat, ¿cuánto estarían dispuestos, este juego no es gratis, cuánto estarían dispuestos a pagar para entrar en ese juego? ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo una probabilidad de ocurrencia de 50% que salga cara y un 50% que salga cruz. Entonces, si sale cara, mi resultado es 500, y sale cruz 0. Bueno, yo les ofrezco jugar este juego a ustedes. Yo les digo, este juego no es gratis, tienen que pagar una entrada para jugar. La pregunta es, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar para entrar en este juego? ¿Sí? Yo lo escucho. Lo que ustedes quieran, ¿eh? Digan. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto estarían dispuestos para pagar en este juego?
chicos? 200 pesos. ¿Cuánto? 200. Bueno, María Celeste dice 200. ¿Alguien más? Sofía dice 250. A ver, ¿quién más? Por lo menos tiene que haber, hay 24 personas. Solo dos hablan. 100, 100, 50, 50. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber para calcular esto? Lo primero que tengo que saber es calcular cuál va a ser lo que se conoce como el valor esperado de este juego, ¿no? Nosotros recién hablamos de un retorno esperado, entonces yo podría hacer lo mismo, ¿no? Calcular el valor esperado de este juego. No tengo un retorno, tengo un valor esperado. ¿Cómo sería el valor esperado de este juego? El valor esperado de este juego va a ser igual a la probabilidad de que salga un evento, digamos, cara, por lo que me paga cara, 500, la probabilidad de que salga luz, por lo que me paga, es decir, cero. ¿Y eso cuánto va a dar? El valor esperado de eso va a dar 250. ¿Sí? Ese es el valor esperado de este juego. ¿Qué significa eso? Aquellos que quieren pagar ese valor esperado, lo que vamos a decir, lo que se dice es que son personas que van a ser neutrales al riesgo. ¿Por qué? Porque no exigen ninguna compensación por asumir riesgo. Está claro que este juego tiene un riesgo, ¿no? O gano 500 o gano 0. Aquellos que me dijeron que van a pagar 250, había un para que elijan 250, esas personas van a ser lo que se conoce como neutrales al riesgo, porque no van a exigir un rendimiento. Si yo calculo el rendimiento, acá, eh, acá, si yo calculo el rendimiento esperado de esta persona, ¿cuál va a ser? Rendimiento esperado va a ser exactamente igual a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer 250, que es lo que me paga ese juego en promedio. Valor esperado. Dividido lo que a mí me costó, ustedes estaban dispuestos, o que las personas estas que dijeron 250 estaban dispuestas a pagar, es 250. Menos uno, que estoy sacando el rendimiento esperado. Sí, lo que estoy haciendo ahí es calculando el rendimiento esperado que veíamos. Eso da 0%. Entonces, el retorno esperado en la persona que no toma el riesgo será siempre cero. Si no estoy exigiendo un rendimiento por asumir este riesgo. ¿Entiendes? Por otro lado, supónganse que en vez de, bueno, nadie dijo ahí que dijeron 200, bueno, puede ser que alguien haya dicho ahí 300. ¿Qué pasa? Los que pagan más del valor esperado para asumir riesgo son lo que se conocen como personas propensas al riesgo. ¿Por qué? Porque el rendimiento, o sea, esas personas están básicamente pagando por asumir riesgo. Están pagando por asumir riesgo, ¿se entiende? Están pagando más del valor esperado por asumir riesgo. Así, si yo calculo el rendimiento de eso, le va a dar negativo. Eh, estoy viendo el valor con todo esto. Acá lo tengo que tener mal hecho porque tengo 350. Eh, si uno paga más de lo que el juego le paga en sí, ¿se entiende la idea? O sea, si uno paga más de lo que el juego en sí le va a dar, es porque está pagando por asumir riesgo. Eso significa que exige 0,16. Acá está bien. Lo tengo mal acá.
Esto está bien. Bien, aceptable. Entonces, si uno está dispuesto a pagar más del valor esperado para asumir riesgos, es decir, pago más de lo que en realidad el juego me va a dar, eh, lo que voy a tener es un rendimiento esperado que va a ser negativo. Es decir, básicamente estoy pagando plata para asumir un riesgo. Es decir, si uno lo lleva en términos prácticos, cuando uno va al casino, por ejemplo, cuando juega la ruleta tiene más chances de perder que de ganar por el cero y demás. Si juega rojo, ponele rojo o colores. eh, en términos esperados, está pagando, cuando va al casino está pagando por asumir riesgos, ¿sí? A diferencia de lo que son los individuos aversos al riesgo, son los que metieron ahí 200, 100, ¿qué va a pasar? Aquellos que pagan menos del valor, por ejemplo, ahí hay uno que toda esto, 200, por ejemplo, 200, lo que va a pasar es que van a estar exigiendo un rendimiento por asumir ese riesgo, ¿se entiende? Eso da 225%. Eso da. Es decir, este es el valor esperado del juego, yo pagaría 200 para asumir este juego, lo cual eh, estaría exigiendo un rendimiento del 25% por asumir este juego, ¿se entiende? Es decir, yo pago 200, pero el juego este o gano 500 o gano cero. Entonces yo digo, bueno, tengo un riesgo, yo quiero ser compensado por ese riesgo, entonces yo le voy a exigir un rendimiento a este juego por asumir riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cuáles van a ser las propiedades de esta persona? ¿Sí? Supónganse, supónganse que eh, tenemos dos personas que nos ofrecen jugar, A y B. A nos cobra 200, como vimos recién, y B nos cobra 225. ¿Con cuál de estas dos personas voy a jugar? ¿Sí? Lo que tendría que saber es cuál sería el rendimiento, bueno, intuitivamente ya me doy cuenta, pero cuál sería el rendimiento de jugar con cada uno. ¿Sí? La primera lo hemos visto fácil, el jugar con el de 200 lo hicimos acá, eso daba el 25%. Y jugar con B, me cobra 225, obviamente va a ser menos. Tengo 250, si me está cobrando 225 menos 1, eso da, si está bien acá, 11%. Entonces, ¿con cuál de todos obviamente voy a ir a jugar? Lo que va a pasar es que todo el mundo va a querer ir a jugar con la persona A, ¿no? Que me está cobrando menos para jugar. Obviamente el mismo juego me está cobrando menos. Entonces, todos irían a jugar con A. Entonces, primera propiedad. Dadas dos inversiones de igual riesgo, el inversor va a preferir aquella con mayor retorno esperado. Es justamente lo que está pasando acá. El riesgo de este juego era el mismo. ¿Sí? 500 o 0, gano 500 o no gano nada. Entonces, al mismo nivel de riesgo voy a jugar con el que me cobre menos. Esa es la primera propiedad. Dadas dos inversiones de igual riesgo, el inversor preferirá aquella de mayor retorno esperado. ¿Está? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, o sea, todos van a ir a jugar este con A, todos van a ir a jugar con A, nadie va a querer jugar con B. O sea, nadie va a querer jugar con B, todos van a querer ir con A. Entonces B dice, no, pará, entonces yo te cambio el juego. Yo te ofrezco un costo igual que el de A, 200. Pero te cambio un poquito el juego. Si sale cara, te pago 400, si sale cruz, te pago 100. Entonces la pregunta es, ¿con cuál de los dos tendría que jugar ahora? ¿Sí? Y bueno, lo que tendría que hacer acá un poco es de nuevo todo el análisis que hice hace un ratito, ¿no? Primero calcular el valor esperado del juego. ¿Cuánto es? 50, 450 por 100. Eso me está dando un valor esperado de 250. Entonces, ¿qué está pasando acá? El valor esperado de este juego es exactamente el mismo que el teníamos antes, que teníamos por acá.
¿sí? El valor esperado también daba 250. Entonces, ¿con cuál de los dos juego? Bueno, tengo que seguir haciendo mi análisis. ¿Qué pasa con el riesgo de esto? El valor esperado es lo mismo, con lo cual el retorno esperado es del 25% en los casos. ¿Sí? Ahora, pero el riesgo no va a ser el mismo. Y más o menos me doy cuenta acá, porque en el otro era 500 o 0. Y en este caso es 400 o 100. O sea, en algunos de los casos algo gano. En el otro ganaba un poquito más en cara, pero no ganaba nada en cruz. Entonces, para ver un poquito eso, lo que tendría que hacer es calcular el riesgo de esto. Y el riesgo en finanzas lo calculamos con el desvío estándar. Bueno, si yo calculo todo eso, tengo que hacer toda la formulita acá. ¿Se acuerdan? La formulita esta. Tendría que replicar toda esta formulita que hicimos acá. Esto. Si yo calculo todo eso, le voy a dar los resultados para no perder tiempo. Pero si yo calculo eso, el riesgo de A me va a dar 250. Así básicamente lo que tengo que hacer es eh, calcular, digamos, de 0,5 la probabilidad, ¿no? Que salga 0,50 por 500 menos 250 elevado al cuadrado más 0,50 por 0 menos 250 elevado al cuadrado, y después toda la raíz cuadrada. Eso para el A. Y para el B te va a hacer todo esto. 0,50 por 400 menos el promedio, y también el valor esperado que es 250, todo elevado al cuadrado. La cuestión es que si hago todas esas fórmulas, voy a llegar a que el riesgo de A es 250 y el riesgo de B es 150. Entonces, ¿cuál sería ahora la decisión que yo tomo? Recuerden, lo que estoy tratando de ver es la propiedad que tiene este individuo. Vimos la primera propiedad. Mayor rendimiento, mayor riesgo obliga a exigir mayor rendimiento. Ahora, acá tengo dos personas que me ofrecen entrar a un juego con la misma plata, 200, pero lo que estoy viendo es que jugar con A es más riesgoso que jugar con B, porque el sigma es más alto, mayor desvío estándar. Entonces, como dice ahí, jugar con A es más riesgoso, y yo me he dado cuenta intuitivamente, como decía ahí, pues no gana, puede haber un caso en que no van a ganar. En cambio, con B siempre por lo menos por 100. Entonces surge acá la segunda propiedad que dice 100. Dadas dos versiones de igual retorno esperado, el inversor preferiría aquella de menor riesgo. Si tengo acá dos inversiones con el mismo retorno esperado, o valor esperado, en este caso era 250, pero el de A tenía mayor riesgo, con lo cual todos van a ir a jugar con B. ¿Sí? Las dos inversiones de igual retorno esperado, el inversor preferirá aquella de menor riesgo. ¿Está? Ahora, de este caso puedo deducir lo que es la tercera propiedad. Claro, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie va a querer ir a jugar con él. ¿Sí? Nadie va a querer jugar con él. Entonces, ¿A qué va a hacer? A se va a ver obligado a bajar su costo de ingreso. Si baja su costo de ingreso, lo que va a hacer para nosotros como jugadores es aumentar el rendimiento. Entonces, por ejemplo, si en vez de 200, A pide ahora 150, calculo el nuevo rendimiento de A y me va a dar 66%. Y B me va a dar el 25% que tenía antes. Entonces, tercera propiedad. Dadas dos inversiones con distinto riesgo, estas dos, distintos días estándar, distinto riesgo, el inversor exigirá un retorno esperado mayor para la inversión de mayor riesgo. ¿Está? Si no, nadie va a asumir ese riesgo. Si yo tengo un juego que me está dando mayor riesgo, lo que voy a exigir es que me dé un retorno mayor. En este caso, 66% contra el 25%. ¿Se entendió eso? Entonces ahí lo que surge es ¿con cuál me quedo? ¿Sí? En este caso, ¿con cuál me quedo? Bueno, y ahí la respuesta no es tan clara, ahí va a estar
dado por algo que se llama el grado de aversión al riesgo que tenga una persona. ¿Sí? ¿Cuánto riesgo desea asumir? Entonces, clave, a mayor retorno esperado, mayor será el riesgo a asumir. ¿Sí? Es lo mismo que decir esto, que decir esto. Es decir, a mayor riesgo, mayor retorno esperado. ¿Sí? Mayor riesgo a asumir, mayor retorno esperado. Es un principio clave del cual se basan todos estos modelos que vamos a ver en la próxima clase. Ahora, en finanzas, como ya se podrán estar imaginando, los inversores, ¿qué característica tienen? Los inversores en finanzas, los inversores son adversos al riesgo. Obviamente no son neutrales porque exigen una compensación para asumir riesgo y menos propensos, no pagan para asumir riesgo. Entonces, una gran diferencia entre lo que veíamos recién. No es lo mismo un mercado financiero que un mercado de capitales contra, por ejemplo, un casino. Sí, muchas veces suele tomárselo como el mercado es un casino, pero te pueden demostrarlo como recién matemáticamente, que en el caso de un casino los individuos se comportan de manera propensa al riesgo, y en el caso del mercado de capitales los individuos exigen un rendimiento para asumir riesgo, con lo cual se comportan de manera adversa al riesgo. Es una cosa distinta. Y básicamente lo que hicimos nosotros acá para ver todo esto fue crear un mercado donde había oferta y demanda, donde teníamos un participante A, uno B, y si ustedes recuerdan lo que habíamos recién, iban cambiando el precio, porque si no uno se quedaba fuera del mercado, iba cambiando el precio de su juego hasta buscar algún tipo de equilibrio. Entonces, en finanzas, resumiendo, los individuos son aversos al riesgo y a mayor riesgo van a exigir un mayor retorno esperado. Entonces ahí surge toda esa relación riesgo-rendimiento, que va a dar inicio a la clase que viene a lo que son los modelos de determinación de la tasa de rendimiento. Lo que va a haber es justamente esa relación o puja que se llama entre riesgo y rendimiento entre los inversores aversos al riesgo. Y podemos hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos el siguiente donde tenemos en un eje el riesgo, y otro sigma, y en otro eje tenemos el retorno esperado. ¿Sí? Y supongamos que tenemos un puntito P, este puntito P, que lo que va a hacer es dividirme el gráfico en 4 partes. ¿Sí? Y supongamos que yo tengo 4 activos. Uno que se encuentra acá, A, que se encuentra acá, B, otro que se encuentra acá, C, y otro que se encuentra acá, D. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es decir, para este nivel de riesgo, esta inversión me da este rendimiento. ¿Entiendes? Entonces la pregunta acá es, ¿con qué me quedo? ¿Sí? ¿Con qué me quedo? Bueno, está explicado. Si yo tuviese que elegir entre P, por ejemplo, entre P y A, ¿con cuál me quedo? ¿Sí? Yo tengo que elegir P, que tiene este nivel de riesgo y este nivel de rendimiento. Yo tengo que elegir entre P y A, me voy a quedar siempre con A. ¿Por qué? Porque A no solo tiene un nivel de riesgo menor, sino que a su vez tiene un retorno mayor, ¿se entiende? Entonces voy a quedarme con A. Del otro lado lo mismo, ¿no? Entre P y D, ¿con qué me quedo? Entre P y D me voy a quedar con P, que no lo quiero. ¿Por qué? Porque no solo tiene un riesgo mayor, sino que encima me da un rendimiento esperado menor. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a pasar es que como inversor, lo que nosotros vamos a estar buscando es tratar de movernos en esta dirección. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de buscar, o los inversores aversos al riesgo van a tratar de disminuir el riesgo lo más que se pueda, tratando de aumentar el rendimiento esperado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, borro un poco todo eso. Bueno, eso quería borrar.
Eh, entonces, ¿qué es lo que va a tratar de buscar el inversor? Moverse en esta dirección, bajar su riesgo aumentando el rendimiento. Entonces, entre los puntos C y D, perdón, ¿con cuál me voy a quedar? Bueno, ahí no está tan claro porque fíjense que, por ejemplo, entre C y P, C tiene menor riesgo que P, pero tiene menor rendimiento también. Y B, mayor riesgo, pero también tiene menor rendimiento. Lo que veíamos antes, ¿no? Mayor riesgo, mayor rendimiento. Menor riesgo, menor rendimiento. Lo que veíamos acá. Mayor retorno esperado, mayor el riesgo. Entonces ahí no está tan claro. Entonces, ¿cómo decide el inversor ahí? Bueno, y ahí el inversor va a decir en función de lo que se conoce como el grado de aversión al riesgo que mencionábamos hace un ratito. Es decir, no todos los inversores están dispuestos a asumir el mismo nivel de riesgo. Algunos inversores más conservadores van a estar con este nivel de riesgo, ya se sienten bien, algunos van a estar con un nivel de riesgo mayor. Y esto realmente se suele medir, eh, si alguno a lo mejor ha tenido la oportunidad de abrir cuentas y demás, le hacen algún tipo de encuestas donde le dicen a ver en qué, cómo, tipo una encuesta de personalidad, cuánto riesgo está dispuesto a asumir para en función de eso ver qué tipo de inversor sos. Si sos un inversor con menor grado de aversión al riesgo o con mayor grado de aversión al riesgo. Entonces ahí no está tan claro cómo invertir. Eso en realidad se mide matemáticamente lo que en economía se llamaban las curvas de indiferencia. Sí, este es el mismo gráfico que antes, donde nosotros vamos a tratar de aumentar nuestra riqueza, si se acuerdan de economía. Si yo movía la curva de indiferencia para arriba, yo lo que buscaba era aumentar la riqueza. Y cualquier punto entre mi curva de indiferencia como inversor eh, o sea, soy indiferente a invertir. Es decir, para este, por ejemplo, este punto B, para este nivel de riesgo yo voy a exigir el rendimiento que hay ahí, que es el que está en esta curva de diferencia. Este rendimiento no va. Es justo el que toca la curva de diferencia. Claro, no lo vamos a medir acá, pero se puede medir. Tiene una fórmula eso, ¿no? Eh, pero en definitiva lo que creo que es que cada persona tendrá su curva de indiferencia y tendrá su grado de aversión al riesgo, el riesgo o el rendimiento que va a querer asumir, perdón, el riesgo que va a querer asumir en función de su personalidad, edad, y hay un montón de factores que pueden influir en eso. Eh, por ejemplo, es muy común y está estudiado que las personas con edad más avanzadas tienden a ser o a ser más conservadoras, ¿no? A tener menos eh, inversiones más riesgosas. Y personas más jóvenes probablemente, o no probablemente, sino que suelen invertir en cosas más riesgosas, pero todavía le queda toda la vida por delante. Si un inversor joven invierte en Bitcoin, el Bitcoin tiene una volatilidad tremenda, ¿no? Como saben ustedes, y una persona por ahí mayor invierte en bonos del Estado, que es un poco más seguro. Em, bueno, esto es lo que venía hablando un poco. Sí. Entonces ya, para terminar rápido, en 5 minutos más, de una introducción a lo que vamos a ver la clase que viene, eh, en función de todo esto que vimos, en el año 1952, Harry Markowitz desarrolló toda una teoría que buscaba justamente esto que yo le decía acá, moverse para allá. ¿Cuál sería el óptimo para invertir? Él buscaba o armó un modelo considerando esa relación riesgo-rendimiento para determinar cuál sería la combinación óptima o los porcentajes óptimos a invertir. ¿Dónde tendría que invertir? ¿En qué activos tendría que invertir? Entonces todo se transformó. Matemáticamente es un problema, lo que se conoce un problema de optimización, ¿sí? Que también han visto en alguna materia. Es decir, maximizar tal función o minimizar tal función sujeto a tal. De esa manera resuelve este problema. O sea, en este caso el objetivo será maximizar el retorno dado un determinado riesgo a asumir. Es decir, si yo tengo esto acá, si yo tengo, si yo tengo esto acá, lo que me va a permitir el modelo determinar cuál sería el óptimo a invertir
dado un determinado nivel de riesgo. Si yo tengo este nivel de riesgo, dígame cuál sería el óptimo. Em, y para hacer toda esa teoría, Markovitch se basó en las propiedades del inversor adverso al riesgo que le mencionaba recién, y en tres medidas estadísticas, de las cuales vimos dos. ¿Sí? La primera, el valor esperado del activo, ya la vimos. La segunda, el riesgo medido a través del debido estándar. Y una tercera medida que él utiliza es lo que se conoce como coeficiente de correlación entre el rendimiento del activo. ¿Sí? Coeficiente de correlación. También han visto en estadística. ¿Qué era el coeficiente de correlación? Repasándolo, la fórmula, que no se la voy a pedir, es lo siguiente. Así como teníamos la varianza y el debido estándar, decíamos que el debido estándar era la estandarización de la varianza. El coeficiente de correlación es la estandarización de algo que se llama covarianza. La covarianza entre A y B me dice cómo se mueven los rendimientos de los activos entre sí. Pero de nuevo, eso es difícil de comparar. Entonces lo que se hace es estandarizar esa covarianza y calcular lo que se conoce como coeficiente de correlación. Esta es la formulita de coeficiente de correlación, donde eso se lo simboliza con la letra ρ griega. ¿Sí? Coeficiente de correlación entre el activo A, entre los retornos del activo A y los retornos del activo B, se simboliza con ρ. Y eso me dice cómo se relacionan entre sí esos activos, cómo se mueven entre sí. El coeficiente de correlación lo que tiene es que solo puede tomar valores que van desde -1 a 1. Entonces son fáciles de comparar y de analizar. ¿Sí? Cuando por el 0 va, el coeficiente de correlación solo puede tomar valores que van desde -1 a 1. ¿Qué significa que sea una correlación igual a 1? Igual a 1. Significa una correlación perfecta que es positiva. Si es menor a 1 es una correlación, perdón, si es -1 es una correlación perfecta negativa. Y si está entre 0, entre este rango, decimos que no hay correlación, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, ¿qué significa todo esto? Lo que significa, si está por acá, ya con eso terminamos. Lo que significa es que los dos activos se moverían de manera igual. Si esto hace que está exactamente igual a 1, lo que significa es que cuando el activo A sube un 2%, el activo B sube un 2%. ¿Entiendes? Si la correlación es exactamente -1, la correlación es perfecta pero negativa. Lo que significa es que cuando, por ejemplo, el rendimiento del activo A sube 2%, el rendimiento del activo B baja el 2%. ¿Se entiende? Y si no sabemos qué puede pasar, a veces un activo sube, el otro baja, uno baja, el otro sube, a veces suben los dos, a veces bajan los dos. En ese caso, lo que decimos es que no existe correlación. Entonces, ¿qué es lo que hace Markovitch con todo esto? Markovitch va a tratar de armar todo este modelo y él va a decir, ya la próxima clase lo desarrollamos, pero él lo que va a decir es que entonces a vos lo que te conviene hacer es invertir en acciones que no se muevan a la par juntos, que se muevan iguales. Entonces vos, si cuando una acción sube, el rendimiento de la otra baja, de alguna manera vas a tratar de compensar el riesgo, ¿sí? Si uno miraba en la época de la pandemia, miraba, puse a cargar, miraba cómo estaba el gráfico, por ejemplo, de sub, que está acá, eh, ya. Si uno miraba, por ejemplo, el gráfico de Zoom, bueno, obviamente en la pandemia al principio bajó todo, ¿no? Bueno, a medida que se fueron acomodando las cosas, si uno miraba, eh, por ejemplo, miraba Zoom y miraba
época de los cruceros. Acá en un crucero. Pero esperen porque esto está mal la fecha. Quiero ver. Y nosotros miramos. Voy a borrar el 2020. Acá. Esto fue la pandemia, ¿no? Esta parte de acá. Si uno mira, y este gráfico de acá arriba es Zoom, y este gráfico de acá abajo es. Lento. Lo que quería mostrar es que si uno miraba justamente en la época de la pandemia, qué pasaba con la empresa de los cruceros, estaban todos parados, los puertos no se cuidaban. Y miraba Zoom, lo que veía es que el precio de Zoom, lo que veía era que el precio de Zoom, se fue para arriba, el precio de Zoom, y el precio de los cruceros se fue para abajo. Entonces, en ese caso, si uno hubiese estado invertido en las dos cosas, hubiese ganado uno y perdido con la otra, entonces eso hace que se compense el riesgo de alguna manera. Esa es básicamente la idea que, quiere, o de la que se trata el modelo de Markowitz, que vamos a ver la clase que viene. Sí, bueno, la clase que viene nos marcamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y si no, nos vemos. No, ninguna. Bueno, la próxima. Chao. Chao, hasta luego.